Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, qué gusto ver una asistencia igual a la de todos los miércoles, hermanos. Bueno, algunas personas que nos acompañan hoy, qué bueno, en verdad, bienvenidos todos, en verdad, gracias a Dios. No, sí hay un poquito más de asistencia y eso nos da gusto porque, como comentaba el domingo, la idea es que pues vayamos entendiendo la importancia de asistir a la congregación presencialmente, estar aquí para ser edificados por la palabra de Dios y bueno, la enseñanza que Dios tiene para nosotros entre semana es importante. Viene esta serie que tiene que ver con el evangelismo personal y ya comentamos que no se va a transmitir, esa serie se va a dar solamente de manera presencial. Entonces, si tenemos el interés de crecer espiritualmente y en otros aspectos también, desarrollar nuestra habilidad, tener un conocimiento objetivo bíblico de cómo desarrollar evangelismo, pues tenemos que estar presentes en la iglesia físicamente, en la serie, ¿no? Y ojalá de ahí, en lo subsecuente, tengamos una asistencia cada vez más nutrida a la congregación, ¿verdad? Así que voltea a ver a tu hermano que tienes a la izquierda, a la derecha, dile felicidades, qué bueno que estés aquí, bienvenido, ¿verdad? No faltes, aquí nos vemos todos los miércoles, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios. Ya es un compromiso que se hicieron entre ustedes, ¿eh? Y con el Señor también. Bueno, vamos a continuar estudiando. ¿No tienen calor? Ah, ya prendieron los ventiladores. Gracias a Dios, hermanos. Muy bien. Esta serie que estamos abordando sobre las bienaventuranzas, vamos ahí a Mateo 5, por favor, y vamos a leer desde el versículo 1. Dice así: Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos das la oportunidad de estar en esta tarde en tu presencia, trayéndote nuestra gratitud en forma de cantos. Congregacionalmente, Señor, venimos a rendirte un tributo de adoración, de alabanza, de agradecimiento, pero también a presentarnos en arrepentimiento por el pecado que hemos cometido, aquel que es recurrente, aquellos que son nuevos y que de ninguna manera deben de alojarse en nuestro corazón. Señor, ayúdanos a vivir en integridad y en santidad plenas cada vez más, para hacer un reflejo nítido de tu amor a través de amarte a ti con fidelidad, enfocados en ti para reflejarte a ti. Ayúdanos, Señor, y perdónanos, perdónanos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este que hemos estado estudiando, hermanos, es el primer gran sermón de nuestro Señor Jesucristo, y todos los sermones de Cristo fueron grandes, extraordinarios, maravillosos, llenos de los elementos que requerimos para poder entender qué es la vida cristiana, para poder entender qué es el reino de los cielos, quién es Dios, quién es Él, quiénes somos nosotros, la necesidad del Espíritu Santo y seguir progresando en una vida de fe terrena que nos prepare para la vida eterna en su presencia, ¿verdad? Particularmente, la perspectiva de este sermón es establecer esas verdades espirituales del reino de los cielos aplicadas en nuestro tiempo de vida en la tierra, los principios del reino de los cielos ya hechos vivenciales, una experiencia real a través de los hijos de Dios en su tránsito por la tierra. Y el Señor nos exhibe características de quienes entramos en el reino de los cielos. ¿Cuáles son las condiciones, digámoslo así, de entrada en el reino de los cielos? Y Jesús nos dice que lo que Él nos está ofreciendo, y lo establece desde la parte inicial del sermón, lo que Él nos está ofreciendo es bienaventuranza, bienaventuranza. Él nos ofrece esto, hermano, que hemos definido como la felicidad real, el gozo real, la estabilidad real, el equilibrio real.
Estos elementos de vida que podemos identificar, por ejemplo, en Gálatas 5, definidos como el fruto del Espíritu Santo con sus 9 características: una vida de amor, gozo, paz, paciencia, etcétera, mansedumbre, fe, templanza, que nos permita registrar una vida espiritual en un mundo terreno. La bienaventuranza, hermanos, es el resultado de haber entrado por la fe en el reino del Señor Jesucristo, porque es así como se vive en el reino de Dios, en un estado permanente de bienaventuranza. Para entrar al reino de los cielos, lo hemos comentado, el Señor lo menciona, tenemos que estar conscientes de nuestra pobreza espiritual. Tenemos que llorar por nuestro pecado. Y en la medida en la que entramos al reino del Señor, tenemos que continuar llorando por nuestro pecado y presentarlo en arrepentimiento delante de Dios. Hemos visto que para entrar al reino de los cielos tenemos que venir con mansedumbre, y eso lo vimos el domingo, no en orgullo, sino en una sumisión total a la voluntad de Dios. Y veíamos que la mansedumbre es esa capacidad del carácter que se desarrolla en condición redimida de aceptar el gobierno de una rienda que le da dirección a nuestras vidas, un jinete que está por encima de nosotros dando dirección a nuestra vida a través de esa rienda, y esa rienda es la palabra de Dios y ese jinete es el Espíritu Santo. Una vida mansa es aquella que voluntariamente cede su fuerza, su potencia, su vigor al mandato de nuestro Señor. Y una vez que estamos en el reino de los cielos, pues continuamos siendo mansos el resto de nuestra vida. Y hoy estamos viendo que para entrar al reino de los cielos necesitamos hambre y sed de justicia. Condiciones todas estas, hermanos, para entrar a esa forma de vida que el Señor ha preparado en consecuencia de la redención. Mateo 5:6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pienso, hermanos, que los conceptos de hambre y sed que utiliza nuestro Señor Jesucristo en esta bienaventuranza tienen el propósito de mostrarnos pasión, tienen el propósito de mostrarnos un deseo fuerte en nuestra vida interior, digámoslo así, una ambición. Pero una ambición desde la perspectiva positiva, por supuesto. ¿Y por qué digo esto? Porque el hambre y la sed son motores poderosos. Por eso digo que nos muestra una pasión. Este concepto de hambre y sed de justicia, involucrado, conjuntado dentro del versículo, dentro de la bienaventuranza, nos habla de algo que tiene que movilizarnos. El hambre física y la sed física son experiencias, hermanos, que motivan, movilizan, dan motorización a nuestra vida en todos los sentidos. De hecho, una de las razones fundamentales por las que desempeñamos una actividad productiva es para comer, para poder beber. Y cuando el ser humano no puede satisfacer de manera normal o habitual la necesidad de alimento, la necesidad de saciar la sed, hermano, somos capaces de tomar las decisiones más críticas o extremas con el propósito de lograr dar satisfacción. Una persona con sed extrema puede beber agua contaminada y no le importa porque tiene una inminente necesidad de saciar la experiencia de la sed. Yo no sé si alguno de ustedes ha experimentado la sed extrema en un momento dado. Es una experiencia terrible. En algún momento, hermano, a mí me ha sucedido, ¿no? Cuando más joven, no se puede mucho más, ¿verdad? Pero cuando yo era más joven, hermanos, practiqué algunas actividades en el campo y en algunos momentos se nos agotaba el agua y teníamos que continuar caminando, teníamos que continuar avanzando. Y en esa ausencia de agua, hermano, la sed llegaba a ser extrema. Yo les he comentado que en algún momento vimos una especie de abrevadero y corrimos rápidamente después de un día y medio prácticamente de no beber agua a tomar esa agua, y cuando nos dimos cuenta era una agua contaminada y estancada. Gracias a Dios no nos hizo daño, Dios en su gracia y misericordia nos libró. Sin embargo, por sed somos capaces de tomar hasta el agua del mar. Eso es lo que sucede con los náufragos, sabiendo que les espera la muerte. Por hambre podemos vernos hurgando aún en la basura. Esto lo hemos visto en escenas trágicas, patéticas, en algunos países de Sudamérica, particularmente en Venezuela en los últimos años.
Personas que estaban habituadas a asistir a un centro comercial y con el resultado de su trabajo, con sus ingresos habituales, comprar su despensa. Hoy, hermanos, los centros comerciales están desabastecidos y la gente, por ausencia de bienes productivos, por la ausencia de bienes económicos, buscando en la basura poder saciar el hambre. Por eso comento que el hambre y la sed son elementos que nos permiten identificar algo que motoriza la vida. Nos habla de una pasión, nos habla de un deseo interior fuerte, intenso, algo que va a movilizarnos. Una ambición, pero una ambición desde el punto de vista positivo. Porque la ambición es un sentimiento que puede ser utilizado en ambos sentidos, ¿no? Positivo y negativo. Hay cosas que la gente busca y que se esfuerza por alcanzar con ambición. Y esos deseos fuertes pueden llegar a ser muy, muy destructivos. Fíjate, por ejemplo, Lucifer. Se han escuchado hablar de ese nombre en la Biblia, ¿verdad? Lucifer. ¿Quién es Lucifer hoy en día? Es Satanás. Él fue una creación descrita en la palabra de Dios gloriosa, una gran creación de parte de Dios con asignaturas maravillosas, una posición preeminente en el reino de los cielos. Y sin embargo, esta ambición que experimentó en su corazón, Lucifer, que permitió que secuestrara su corazón, lo llevó literalmente a una catástrofe. Fue una motivación totalmente apasionada, lo movilizó, pero lo movilizó al desastre, al caos. Fíjate lo que dice Isaías 14:13. Se dice de Lucifer, dice el profeta: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Eso es lo que se encontraba en el corazón de Lucifer. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, un ser creado, maravilloso, pero al fin creado por Dios, quiso ser semejante a Dios. La ambición de este ser, de llegar a ser como Dios, esta hambre de poder, dio como respuesta de parte de Dios lo siguiente en el verso 15: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Una ambición negativa, hermanos. Otro ejemplo lo tenemos en el rey Nabucodonosor, uno de los reyes de los imperios más importantes y preeminentes del mundo, Babilonia. Él tuvo un deseo fuerte también, un deseo motivador. Daniel 4:30 dice lo siguiente: habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? Fíjate lo que estaba diciendo Nabucodonosor: con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. O sea, él literalmente manifestó con esa expresión una hambre de exaltación, una hambre de reconocimiento, un hambre de alabanza para sí mismo. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Verso 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. El dominio que él se atribuía, este reino que él había constituido, creyendo que por su fuerza para sí mismo, claramente se le anuncia que es de Dios y que Dios lo da a quien él quiere. Entonces vemos que Lucifer, por ejemplo, tuvo hambre de poder, Nabucodonosor tuvo hambre de alabanza, de exaltación, y ninguno de los dos vio jamás el cumplimiento de su ambición. Otro ejemplo lo tenemos en Lucas 12:17, una parábola que el Señor Jesucristo describe y que tipifica pues a una parte importante del ser humano, de hecho al ser humano sin Cristo, y dice así: y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Este hombre se encontraba aparentemente saciado de su hambre de posesiones, de su hambre de riqueza, pero la respuesta de Dios viene en el verso 20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Entonces,
En esos ejemplos vemos hambre de poder, hambre de reconocimiento, hambre de alabanza, hambre de posiciones, hambre de placer. Pero todas estas personas, hermanos, fueron necias, tuvieron y cultivaron deseos equivocados en su corazón. Entonces vemos que el problema no es la ambición, el problema no es una motivación determinada, el problema no es un motor fuerte en tu vida, en tanto el deseo de tu corazón sea el correcto. De hecho, como seres humanos nos inclinamos a la proyección, a la planificación, a visualizar hacia el futuro, a alcanzar, progresar. Eso forma parte de la naturaleza del ser humano y eso proviene de Dios. La capacidad creativa, por ejemplo, bueno, el ser humano no crea nada, pero es un transformador productivo de lo que Dios ha creado y esto es guiado por Dios, eso es motivado por Dios. Cuando queremos hacer avanzar el Evangelio en obediencia a los preceptos y las asignaciones que el Señor nos ha dejado como iglesia redimida en la tierra, esa es una buena ambición porque obedece a la programación de Dios, obedece a la voluntad de Dios. Entonces el tema no son las ambiciones, sino que las ambiciones sean correctas y sean aceptables por Dios en nuestro corazón. Y eso es justamente lo que estamos viendo en Mateo 5:6. Cuando Jesucristo dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Una afirmación fuerte. El alimento y el agua son necesidades importantes y asimismo es la justicia para el alma del ser humano. El ser humano necesita justicia así como necesita alimento y agua de forma cotidiana. Pensar en consumir alimento y agua en forma diaria, hermano, es una aspiración común, es algo normal. Es tan normal que eventualmente es el tipo de actividad que no se procesa a través de una gran dilucidación intelectual. Bueno, las amas de casa sí. Las amas de casa sí están pensando generalmente todo el tiempo, todos los días, ¿qué voy a hacer de comer? ¿No? ¿Les pasa a ustedes o nada más a mi esposa? ¿Verdad? Creo que a todas las amas de casa les sucede, se levantan y si no tienen una programación semanal y qué voy a hacer de comer y hoy y de desayunar y de cenar y todo el tiempo en alguna forma están buscando dar esa solvencia, esa necesidad en lo que respecta a su preparación, ¿no? Pero a lo que me refiero es que cuando ya estamos frente a la comida, la disfrutamos y no requerimos de un gran proceso intelectivo para hacer lo que representa el acto de la ingesta alimenticia. Cuando tienes sed, hermano, y estás en tu casa, pues tan sencillo como tomar un vaso de agua, te vas al garrafón de Santorini o de Ciel en su defecto, ¿verdad? Y te lo sirves y te lo tomas y saciaste tu sed. Es algo tan común y es algo tan habitual en nuestra vida. Es un impulso necesario. Nuestra vida física depende del alimento y del agua. Bueno, nuestra vida espiritual depende de la justicia. Nunca podremos vivir físicamente sin alimento y sin agua. Y jamás podremos vivir espiritualmente sin justicia. El hambre ha sido una de las situaciones constantes en diferentes regiones del mundo a lo largo de la historia, hermano, y ha cobrado una gran cantidad de vidas. Recordemos, por ejemplo, el juicio de Dios sobre la tierra durante el tiempo en que José se encontraba siendo ya primer ministro del imperio egipcio y cómo él da entrada por la dirección de Dios a las 12 tribus de Israel, precisamente para salvaguardarlas de la hambruna y de la muerte. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, ya lo hemos visto, porque Dios es providente y porque Dios generó toda esa circunstancia por la cual transitó José con el propósito de preservar a la nación por vía de la cual nacería el Redentor de la humanidad, nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando hablamos de hambre, hermano, podemos identificar situaciones terroríficas. Hoy podemos voltear hacia África, por ejemplo, como continente. En muchos de sus poblados, en muchas de sus naciones, vemos a niños casi recién nacidos, hermanos, en estado de inanición. Niños y personas muriendo de hambre. Pero cuando hablamos de este tipo de horror, el terror del hambre física, hermanos, siempre va a ser menor comparada con el terror del hambre espiritual, la sed espiritual, no satisfechas y las consecuencias de no ser saciados por la justicia. El hambre más seria entonces del ser humano es el hambre espiritual. Y lo que Cristo está diciendo es que lo que realmente necesita un ser humano es eso, es la justicia, ser saciado de justicia. Y cualquiera que entre en mi reino, dice Jesús, tendrá hambre y sed de justicia. El punto es que esa hambre y sed de gozo, esa sed de felicidad, esa sed de paz, esa sed de estabilidad, la gente del mundo busca su saciedad en lugares equivocados y es de lo que hemos estado hablando a lo largo de la serie.
Pedro compara al ser humano con un perro. ¿Recuerdan esta ilustración, verdad? El perro regresa a su vómito, y también con un cerdo. El cerdo regresa a revolcarse en el cieno, en el lodo. Tú lo puedes bañar, pero finalmente la naturaleza del cerdo lo hace retornar siempre a ese medio ambiente que representa la forma de vida que le hace sentirse saciado. Y por eso el cerdo regresa siempre a revolcarse en el lodo. Bueno, el mundo está tratando de alimentarse de aquello, hermano, que no nutre. El mundo, el corazón del mundo y de toda persona fue creado para Dios. La saciedad que tenemos, hermanos, o que requerimos es la saciedad de Dios. Pero la gente sin Cristo trata de satisfacer el hambre de Dios con cosas falsas, con espejismos, con algarrobas, así como el hijo pródigo. ¿Se acuerdan de la experiencia del hijo pródigo? Él creyó que con la riqueza heredada en la vida de su papá, o sea, el padre en vida, y en esta gracia del padre otorgada al hijo, pensó que iba a garantizar su estado de bienestar y la experiencia del placer en forma permanente. Sin embargo, lo físico no logró saciarle, porque llegó el punto donde él deseaba alimentar su estómago hambriento con alimento de cerdos, y la Biblia dice que ni siquiera eso él pudo comer. El ser humano es un personaje, hermanos, que en su hambre por significado, lamentablemente no busca el pan de vida. Busca aquello que no es pan y que no sacia. Busca aquello que no alimenta. Jesucristo se ofreció a sí mismo como el pan de vida y como el agua que sacia para siempre la sed. Él sabía que la gente tendría hambre y sabía que la gente tendría sed. Fíjate lo que dice Jeremías 2:13. El profeta Jeremías, hablando en un exhorto, en un reproche de parte de Dios hacia la nación, dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva. ¿Cómo se describe a sí mismo Dios? Como fuente de agua viva. Y dice Dios: me dejaron a mí. Esa es la primera cosa que tengo contra ustedes, que me dejaron, yo siendo la fuente de agua viva. ¿Te acuerdas del encuentro de Cristo con la mujer samaritana en el pozo de Jacob? Cuando esta mujer estaba hablando en el diálogo con Cristo sobre la condición física y las propiedades del agua que se encontraba dentro del pozo, pero el agua al que Cristo se refería era el agua de vida. Y por eso le dice: mujer, si tú supieras de qué agua estoy hablando, y si tú probaras de esa agua, jamás volverías a tener sed. Y entonces la mujer le dice: Señor, dame de esa agua. Y Jesucristo no se estaba refiriendo al agua del pozo, se estaba refiriendo a sí mismo. Y entonces Dios le dice a través de Jeremías a su pueblo: tengo contra ustedes que me dejaron a mí fuente de agua viva. Pero no solamente esto, sino que cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Entonces no solamente dejaron el agua corriente, el agua de vida, el agua de ese manantial inagotable que es nuestro Dios, sino que además buscaron estancar el agua, y el agua estancada, hermanos, se contamina. El agua más pura que puedes beber no es el agua ni Ciel, ni Santorini, ni ninguna otra marca, hermanos. ¿De qué marca nosotros consumimos, hermano? Santa Fe es la buena, hermano. No, no es cierto tampoco esa. Ni siquiera el agua Santa Fe. Tú sabes que cuando ya llega el garrafón de agua a tu casa, aun cuando venga directamente de la distribuidora, hermano, ya llega oxidada. O sea, realmente estamos acostumbrados a tomar agua oxidada, y el agua oxidada es profundamente perjudicial para el organismo humano. No fuimos diseñados para beber agua oxidada. Tendríamos que tener algunos procesos naturales de alcalinización del agua, hermanos, para que logremos darle un nivel de pureza mayor y entonces que sí sea realmente benéfica. Pero entonces nos damos cuenta de que el agua, venga de donde venga, hermanos, siempre que se encuentra almacenada, finalmente comienza a oxidarse y comienza a ser perjudicial. La mejor agua que podríamos tomar sería agua corriente del nacimiento. ¿Has bebido agua del nacimiento, de los yacimientos que vienen directamente del subsuelo? Es el agua más fresca, más pura que puedas beber. Y el Señor está diciendo: yo soy la fuente, no hay mejor agua que yo. Con ninguna otra agua realmente podrás saciar tu sed. Y ellos desearon, hermanos, en vez de esa agua, estancarla en cisternas. Inequívocamente esa agua, si se hubiera retenido, estaría contaminada.
Pero no solamente eran cisternas que pudiesen retener el agua, sino que estaban rotas de tal forma que cuando ellos retornaban a la cisterna para saciar su sed, ya ni siquiera había agua dentro de ellas. Somos expertos, hermanos, en cavar cisternas, en buscar el agua que nos sacia. Y cuando creemos estar saciados, retornamos y nos damos cuenta que aquella fuente o aquel lugar donde teníamos resguardada el agua ya no tiene nada para saciarnos. Sin embargo, somos habitualmente tendientes a darle la espalda a Jesús, fuente de agua viva. Dios ha hecho al ser humano con hambre y sed de Él. Pero el ser humano trata de llenarse a sí mismo con placeres que son finalmente egoístas, posesiones, poder, alabanza, reconocimiento, posición. El hijo pródigo anhelaba tener poder, disfrutar. Al final de su búsqueda, hermano, ¿cuál fue su conclusión? Al final de su experiencia, ¿cuál fue su conclusión? Retornaré a la casa de mi padre. Pero ni siquiera buscando la gracia de hijo, sino esa gracia, digamos, en su expresión más reducida, la gracia de un patrón bueno hacia un siervo. Y le pediré que me contrate como uno de sus jornaleros. Eso es lo que pensó en su estrategia el hijo pródigo, cuando se dio cuenta que aquello en lo que creía que se encontraba su saciedad realmente no la había saciado, sino que le había llevado a una condición tan indigna que él buscaba llenar su vientre de alimento para cerdos. Pero ¿cómo lo recibe el Padre? Con un festín. Y ese es el retrato de la gracia de Dios ante el genuino arrepentimiento del hombre, que dejando al Señor, dándole la espalda, dejando a Cristo como la fuente de agua viva, va torpemente a cavar cisternas rotas para intentar saciar una sed que jamás será saciada. La persona que regresa a Dios arrepentida de su egoísmo, de su búsqueda humana de significado y felicidad, es recibido con un festín espiritual de misericordia que sacia el alma hambrienta y sedienta. Primera de Juan 2 nos advierte que no podremos encontrar satisfacción en el mundo, y fíjate de qué manera tan clara. Dice el apóstol: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, el deseo de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, una pregunta a reflexionar es: ¿de qué tenemos hambre? Y eso nos va a direccionar de manera precisa, objetiva, de manera cierta, a identificar en dónde estamos. ¿Estamos en el reino o estamos en el mundo? ¿De qué tenemos hambre? ¿Tenemos hambre de reconocimiento, de poder, de posesiones, de placer? ¿Estás o estamos alimentándonos con algarrobas para los cerdos? ¿Somos como el perro que regresa a su vómito o como la puerca lavada que regresa a revolcarse en el cieno? ¿O estamos buscando una fuente de agua verdadera y un alimento que verdaderamente nos quite el hambre? Ahora, responder esto de manera seria, hermanos, es importante, porque tener una respuesta clara, realista, nos va a permitir identificar si estamos en el reino o no. ¿De qué tenemos hambre? Los bienaventurados, hermanos, tenemos hambre y sed de justicia. De justicia. Y yo no estoy diciendo que no sea necesario el alimento físico, no estoy diciendo que no sea necesario el trabajo, no estoy diciendo que la diversión y ciertos tipos de placeres lícitos no sean buenos para el alma y para el hombre y la persona, para el ser humano. No, estoy diciendo que nada de eso, de acuerdo a Jesucristo, es la fuente de saciedad para tu vida. Ni el trabajo, ni el dinero, ni el placer. Eso es lo que nos está enseñando Jesucristo, hermanos. No hay problema cuando entiendes que el trabajo es parte de la vida, que el dinero es parte de la vida, que el placer es parte de la vida. El problema es cuando crees
que el placer es la vida, el trabajo es la vida y el dinero es la vida. Porque entonces te vas a rendir a ello, creyendo que en ello está la vida. Ese es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, y en eso jamás vamos a ser saciados. Entonces, veamos la secuencia. Hasta el día de hoy hemos estudiado estas bienaventuranzas en la parte inicial, pero ya podemos seguir una secuencia. Y dice: bienaventurados los pobres en espíritu, los que entienden su bancarrota espiritual. Bienaventurados los que en consecuencia lloran, porque esa es la actitud consecuente, correcta, del reconocimiento de que soy en bancarrota espiritual, que soy un pordiosero delante de Dios y que no existe nada en mí que tenga la facultad de accederme a la salvación en el Señor. Y entonces lloramos en arrepentimiento por el pecado. Y dice entonces: bienaventurados los mansos, aquellos que reconocen que ante Dios no son nada y tienen la absoluta necesidad de recibir el gobierno suyo en sus vidas y en su corazón. Y en esta mansedumbre nos damos cuenta de que la única esperanza de conocer la justicia es buscarla de la mano de Dios. Y así llegamos a esta cuarta bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es el reconocimiento humilde de que Dios tiene lo que nosotros necesitamos, hermanos. Lo que nosotros necesitamos está en Dios. Si tú no tienes hambre, hermano, y sed de justicia, no puedes ser considerado un ciudadano del reino de Dios. Nuestra sociedad está acostumbrada y nos influye, nos presiona, nos abraza a perseguir lo que es equivocado. Materialismo, fama, dinero, reconocimiento, placer. Y lo triste es que la gente finalmente, aunque lo obtenga, no obtiene con ello la felicidad, porque define la felicidad en forma equivocada. La felicidad definida por el mundo, hermano, llega a una aberración filosófica. La felicidad para el mundo es dinero, placer, poder, etcétera, pero Dios dice que la felicidad es quebranto, llanto, mansedumbre y tener hambre y sed de justicia. ¿Quién tendrá los conceptos en el orden correcto, el mundo o Cristo? Cristo. Cristo. ¿Cuál es el resultado de la persona que emprende su vida, empeña su vida en la búsqueda de los bienes materiales, el gozo, el placer, la riqueza, la posición, el reconocimiento? ¿Cuál es el resultado? Hermano, el mismo resultado de su estado de nacimiento: bancarrota total, miseria espiritual. En cambio, el resultado de la persona que se sabe quebrantada, llora por su pecado, vive en mansedumbre delante de Dios y busca la justicia, es la felicidad. Bienaventurados. Una felicidad, una estabilidad, un equilibrio, un gozo, un placer del alma, que permanecen en medio de las pruebas más adversas. Y no significa que no experimentaremos el dolor, pero el dolor no nos drenará. No significa que no experimentaremos el estado de angustia, pero el Señor nos pondrá en alto y nos librará de la angustia. No significa que no vamos a experimentar momentos difíciles o de adversidad. Al contrario, la adversidad está garantizada para un hijo de Dios. Pero lo que sí significa es que el Señor nos va a sostener y seremos conscientes del sostenimiento de Dios en el momento de la crisis. No significa que no viviremos la crisis, pero la conciencia de quién es Dios y quiénes somos nosotros por la redención nos hará plenamente sólidos y estables en la realidad de que nada nos separará en medio de la adversidad del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y eso sostiene la vida y el alma de cualquiera. Eso es lo que permite que una persona en plena campaña, en pleno conflicto bélico, pueda decirle al Señor: en paz me acostaré y a mí sí mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Eso es la felicidad desde la perspectiva divina, que es la real. No es dinero, no es placer, no es poder, no, es quebranto, es lloro, es mansedumbre y hambre de justicia. El resultado de la búsqueda correcta entonces es que recibiremos el reino de los cielos, que seremos consolados, que recibiremos en aquel día la tierra por heredad,
y seremos saciados. Ese es el resultado de creerle a Dios, de no vivir buscando la felicidad, sino de vivir buscando su justicia, porque tenemos hambre y sed de justicia. El resultado es el reino de los cielos, la consolación, la tierra y la saciedad. Pero Dios da esto, hermanos, en sus términos. ¿Y cuáles son los términos de Dios? Quebrantamiento, lloro, mansedumbre, hambre y sed de justicia. Dios entonces lo entrega como un regalo, es gracia. Quiero que veamos esta aplicación práctica, por favor, en Mateo 5:40. Una aplicación práctica. Dice Jesús: oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Esta es la cultura. Esta es la filosofía. Esta es la forma de vida en el reino. En el reino de los cielos, hermanos. Así se vive, así se piensa, así se actúa, así se procesa la conducta, así se reacciona. El domingo hablábamos, hermano, de algo que se define como sentido común. ¿Qué es el sentido común? El sentido común, decíamos que es una reacción natural que tenemos ante efectos del exterior con el propósito de mantener o salvaguardar nuestros estados de bienestar. Eso es el sentido común, y por lo tanto el sentido común no hace un ejercicio reflexivo, hermano, sino simplemente reacciona. El sentido común, hermano, ya tiene información antecedente, experiencias previas que le permite llegar a una conclusión reactiva ante una circunstancia dada. Entonces no reflexionamos las reacciones producidas por el sentido común, simplemente actuamos en reacción. El sentido común es reactivo. Y entonces cuando una persona te pidió dinero prestado en el pasado y sucede que pasaron los tiempos y nunca te pagó, pero hoy se acerca nuevamente a ti en necesidad y te vuelve a pedir prestado, ¿qué te dice el sentido común? ¿Qué te dice el sentido común? Pues no le prestes, porque si le vuelves a prestar al que no te ha pagado, es como si estuvieras, ¿cómo, hermano? ¿Qué adjetivo sería el más loco? Es una locura prestarle al que no paga. Ese es el sentido común del mundo, porque ya hay una información antecedente que te lleva a reaccionar en forma conducente, en forma consecuente, en una dirección específica, porque estás salvaguardando el estado de bienestar material y económico de tu persona y de tu familia. Entonces no le presto al que no paga, eso es sentido común. Bueno, pero el sentido común del cielo dice que al que te pida, le des. Y al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. ¿Quién tendrá la razón? ¿Dónde está la felicidad? ¿Dónde está el gozo y la paz? ¿Dónde, hermanos? En el sentido común de Dios. Ahora, el que no paga, viene y te pide prestado, ¿qué tienes que hacer? No, no le prestes. No, un cristiano ya no le presta, le da sin esperar a cambio, porque ya sabe que no paga. Y entonces le dice, mira, hermano, no te voy a prestar, porque ya con la experiencia anterior, pues es muy probable que no me pagues, pero mira, esto no va a limitar ni mi corazón ni mi mano hacia ti. No te voy a dar todo lo que me estás pidiendo, porque yo necesito salvaguardar el estado de bienestar de mi familia, pero en la medida de mi posibilidad, esto que te estoy dando no te constituye ya en mi deudor. Esto te lo doy de mi propio corazón. No me debes absolutamente nada. Si quieres tomar de mí prestado, no te lo voy a rehusar, pero simplemente no te voy a hacer mi deudor. No me debes nada, te lo doy de mi corazón. Sentido común del cielo.
¿Y qué nos genera esto en consecuencia, hermanos? Obediencia a Dios. Ese es el resultado de la mansedumbre. El Señor dice que lo hagamos de esa manera. Al que te pida, dale. Al que te pida, dale. El que te obligue a ir una milla, ve dos. De esa manera, ¿qué está reflejando? Está reflejando un sentido común que el mundo no va a comprender, no va a dilucidar intelectivamente, pero que va a reflejar claramente quién es Dios a través de tu vida en la tierra. Estás llevando el avance del reino de los cielos, estamos demostrando el reino de los cielos, estamos viviendo como en el reino de los cielos se vive. Estamos experimentando una vida bienaventurada y de paz. Somos llamados a esa actitud. ¿Por qué? Hermano, en un sentido porque tendremos todo lo que necesitamos en el reino de Dios en el futuro. Y por lo tanto, hoy somos llamados por Cristo a no aferrarnos a las cosas del mundo. No seamos posesivos. No tratemos de aferrarnos a todo. Compartamos, demos, liberemos. Porque con este tipo de corazón, hermano, podemos entonces tener las ambiciones correctas. Con el corazón del mundo, nuestras ambiciones siempre serán destructivas, nocivas, egoístas. Perjudicarán nuestra vida y la vida de alguien más. Y entonces lo único que nosotros deseamos que es justicia. Señor, lo único que deseo ante ti es justicia, ser manso ante ti, llorar por mi pecado, entender mi quebrantamiento y mi bancarrota espiritual sin ti y comprender mi dependencia permanente de ti. Entonces, hermanos, la gente estaba apasionada por saciar sus vidas, construyendo sus propios reinos en sus propios términos, con sus reglas, a su manera. Y Jesús les dice, si tan solo vinieran en mis términos, yo les daría lo que sí alimenta y lo que sí sacia. Mateo 6:33. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿De qué es nuestra búsqueda, hermanos? Del reino de Dios y de su justicia. ¿Y quién está en el reino de Dios? ¿Quién mora en el reino de Dios? ¿Quién habita en el reino de Dios? Dios. Entonces, hablar de la búsqueda del reino de Dios es una forma de alegorizar, es una forma de tipificar nuestra búsqueda de Dios. Buscamos lo que necesitamos. Buscamos lo que requerimos, hermanos. Buscamos lo que nos es inminente, lo que nos es indispensable. Tendríamos entonces que percibir como indispensable la presencia de Dios cotidianamente en nuestras vidas, así como todos los días nos disponemos a dirigirnos a la mesa de la casa para alimentarnos en la mañana, en la tarde y en la noche, así como abrimos el refrigerador para sacar agua, servirla en un vaso y beberla y saciar la sed, con la misma habitualidad, con el mismo deseo, con la misma indispensabilidad, tendríamos que hacer lo que Cristo dice: busca el reino de Dios y mi justicia. Esa es la búsqueda de la gente del reino de Dios. Y todas estas cosas, que comer, beber y vestir, van a ser simplemente una añadidura. No busquemos las añadiduras, hermanos. Busquemos lo que sí sacia. Las añadiduras, hermanos, no sacian, no llenan, no satisfacen. Es como cuando el Señor dice que Él da pan al que come y semilla al que siembra. ¿Qué significa esto? Que parte de la provisión que recibimos de Dios es una para alimentarnos físicamente, solventar necesidades materiales, pero hay otra que no debemos de comerla, hay otra que debemos de sembrarla en alguien más. Hay una semilla, hay una provisión que es para dar, para repartir, para compartir, para liberar, ya no para nosotros. Pero ¿qué sucede, hermanos? Nos comemos la semilla y la semilla no sacia, la semilla no llena, la semilla no satisface. Una semilla te la comes de botana, pero no dices: ay, mi amor, ¿qué crees que te preparé de comer? Te preparé pepitas al horno.
¿Qué ama de casa prepara pepitas de plato fuerte para comer? Te preparé semillas de girasol a la italiana. ¿Quién hace eso? No, porque eso no es alimento que llene. La semilla no es para llenarte, la semilla es para sembrarla y que bendiga y fructifique en alguien más. Entonces nos vamos tras las añadiduras, hermanos. Las cisternas rotas, el agua estancada, el agua tóxica, oxidada y contaminada, si es que encontramos agua. Y el Señor dice: yo soy el pan de vida. Entonces, no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Baste a cada día su propio mal. Hermanos, esos son los términos de Dios. La riqueza verdadera no está en recibir el sustento para la sobrevivencia diaria, no, hermanos. La verdadera riqueza se encuentra en buscarle a Él, en su reino. Eso es lo que realmente sacia y alimenta de verdad. Pero es necesario experimentar el hambre y la sed por su voluntad en nuestras vidas. Hambre y sed, impulsos fuertes en la forma de vida natural del ser humano. Ese tendría que ser el impulso más fuerte en quien entra y se encuentra en el reino de los cielos. Fíjate lo que dice el Salmo 63:1. Salmo 63:1 dice así: Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. ¿Quién se levanta de madrugada, hermano? ¿A buscar qué? Bueno, el salmista está diciendo: Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. ¿Sabes qué te levanta en la madrugada? La sed. ¿Quién se ha levantado a las 2 de la mañana, 3 de la mañana con sed y no sigue durmiendo? No puede continuar durmiendo porque tiene sed. Y entonces, ¿qué haces? Te levantas a buscar agua. Ahora, también hay quienes acostumbran levantarse de madrugada porque tienen hambre. Y entonces el ama de casa, ¿verdad? De repente despierta, ve a su costado, ya no está el marido en la cama y oye sonidos extraños del tercer tipo en la cocina de su casa, porque el marido con hambre está hurgando, buscando con qué saciar su hambre, porque el hambre y la sed tienen el poder de despertar a cualquiera. Y buscamos saciarla sin importar la hora. ¿Cuándo fue la última ocasión, hermanos, que nos despertamos en la madrugada con la necesidad de saciar nuestra hambre de Dios? El salmista dice: Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Su hambre de Dios, su sed de Dios, no le permitió continuar durmiendo. Mi alma tiene sed de ti. Él reconoció que su sed era de Dios. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Y hermanos, pasamos por diversas circunstancias de sequedad del alma, de la mente, de las emociones, necesidades económicas de todo tipo. Y sin embargo dormimos con toda tranquilidad de la noche a la mañana, teniendo la oportunidad de ir a buscar saciedad en Dios. Pero no, nos quedamos dormidotes. El salmista reconoció esto. Su necesidad era de Dios. Pero él tenía una experiencia también en su carne. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, Señor. Por eso no me quedaré dormido, porque en tierra seca y árida, donde no hay aguas, estoy. Filipenses 3:7. Dice Pablo: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, todas las cosas como pérdida. Y cuando Pablo habla de todas las cosas, está hablando de todo lo que representaba su estilo de vida, su estatus, su prestigio, el reconocimiento que en el ambiente judío tenía él en su sociedad, como un fariseo instruido a los pies de Gamaliel, el más grande maestro de la ley en ese entonces, humano. Y esa preeminencia que tenía socialmente, Pablo dice: la he estimado como pérdida por la excelencia del conocimiento de quién eres tú, Señor Jesús.
La excelencia más grande es el conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Es decir, la basura es el resultado del uso productivo que le dimos a algún artículo beneficioso, hermano. Pero cuando le dimos uso y dejó de ser beneficioso, se convierte en basura. Una cáscara de plátano es útil y beneficiosa mientras cubre el plátano que no te has comido. Pero una vez que te comiste el plátano, esa cáscara pierde funcionalidad y razón de ser en la alacena de tu casa y la tienes que eliminar. ¿Y cuándo volverías al bote de basura, hermano, a sacar la cáscara de plátano? Ay, es que ya se me ocurrió, voy a hacer postre de cáscara de plátano. ¿Quién hace eso? Nadie hace eso, porque la cáscara de plátano sin plátano es basura. Lo que está diciendo Pablo, hermano, lo he perdido todo por la excelencia del conocimiento de Cristo, y eso que para mí era ganancia, hoy lo tengo por basura, es decir, lo he tirado y no voy a regresar a él. No tiene razón de ser, no hay motivo, no hay nada que me movilice a hurgar en la basura, porque lo que esté en la basura es desperdicio, es inútil, es infuncional contra la excelencia del conocimiento de quién es Jesús, hermanos. Esa es la ganancia. Ahí está la saciedad. Ahí el hambre es saciada y la sed es saciada. Lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, y la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Qué es la justicia, hermanos? Porque si Cristo está diciendo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ¿qué es la justicia, hermanos? La justicia es estar en una posición correcta con Dios. La única felicidad en la vida es estar en una posición correcta ante Dios, hermanos. Se está refiriendo a la justicia, no aquella que buscamos alcanzando lo que consideramos es lo justo para nosotros. No. La justicia a la cual Cristo se refiere es aquella que sabemos que por justicia obra en nuestra contra. Que por méritos propios, que por la indignidad de nuestra vida, que por la ausencia de virtud, que por la toma aberrante de decisiones, que por el pecado cometido justamente obra en nuestra contra. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, no aquel que quiere que la justicia, hermano, le beneficie, no aquel que quiere escapar de la acción de la justicia, sino que anhela que esa justicia que justamente obra en su contra, en alguna forma cambie el sentido y comience a obrar en su favor. Y cómo esa justicia, que justamente nos era contraria, Colosenses dice que el acta de los decretos, el acta que contenía la descripción de las obras humanas aparentemente buenas y las abiertamente malas, se encontraban inscritos en esa acta, en ese libro, y entonces la sentencia correcta, la justa sentencia, nos hacía culpables del juicio, culpables ante el juicio de Dios, receptores justos de la sentencia de Dios. Pero esa acta de decretos que nos era contraria fue destruida con Cristo en la cruz del Calvario. Porque las culpas contenidas, nuestras culpas contenidas en esa acta, fueron puestas sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y Cristo paga la sentencia por nuestras culpas, y cuando la culpa es juzgada y sentenciada y cumplimentada en Cristo, entonces el acta pierde razón de ser y es destruida. Y a partir de ese momento, esa justicia que nos era contraria obra a favor del que cree en ese acto de representación y de sustitución de Cristo a favor del pecador en la cruz del Calvario. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de que la justicia de Dios, que es justamente contraria, obre por Cristo ahora a nuestro favor. Implica dos cosas, hermanos. Implica dos cosas.
Sube un poquito más, por favor, Fer. Dos cosas. En primer lugar, salvación, y en segundo lugar, santificación. Entonces, alguien que tiene hambre y sed de justicia busca salvación. La persona que ve su pecado, ve su rebeldía, se ve separado delante de un Dios santo, se quebranta, llora por su situación y por eso busca la justicia que viene en la salvación. Un deseo por ser liberados del pecado, un deseo de ser libertados de la culpa y de la paga del pecado. Entonces, hermanos, la justicia es sinónimo de salvación. Si tienes hambre de justicia, es hasta el momento de la salvación cuando esta hambre es saciada, hermanos. ¿Quieres ser feliz? Entonces tu hambre no debe de ser por felicidad, sino por ser salvo, por ser perdonado de tu pecado, por ser limpiado con la sangre de Jesucristo. Tener hambre de que la justicia de Cristo ahora obra a nuestro favor. Y cuando un hombre abandona toda la esperanza de salvarse a sí mismo y comienza a tener hambre por una salvación que solamente viene de la gracia de Dios, entonces comienza a conocer la felicidad. Es cuando el ser humano es bienaventurado porque entiende que está en quebranto espiritual, que está en condición de pordiosero, que no tiene nada en mérito propio, y entonces solamente le resta clamar a la gracia de Dios. Y comienza a experimentarla. La experimenta, hermano. Y eso le hace bienaventurado. Pero también es santificación. Porque una vez que somos salvos, no dejamos de tener hambre de sed y de justicia, sino que la santidad que recibimos en el momento de nuestra salvación nos impulsa a querer vivirla cada vez de forma más plena, cada vez más semejante a la santidad de Cristo, por periodos más extendidos de tiempo. Hermanos, si nosotros evaluáramos la vida santa de nuestro Señor Jesucristo, nos daríamos que en una línea continua no encontramos intervalos seccionando esa línea de santidad perfecta. No hay intervalos en el uso de la santidad. La santidad de Cristo, hermano, de nacimiento a muerte, ha sido en una línea total, constante. No es seccionada por la comisión de un desvío, de un pecado. Pero si nosotros vemos nuestra vida a partir de nuestra redención en Cristo Jesús en una línea, nos vamos a dar cuenta de que no es continua. Nuestra santidad sí tiene intervalos. Y lamentablemente muchas veces los intervalos son más amplios que las líneas continuas de santidad. Y entonces la santificación consiste en que esos intervalos de pecado cada vez se hagan más cortos, se reduzcan cada vez más para que la línea de santidad sea más frecuente, más lineal, más continua, sin interrupciones. Eso es santificación. Hambre y sed de justicia involucra una necesidad de ser cada día más como nuestro Señor Jesucristo. Que nuestra línea de vida sea continua en santidad. Y aun cuando no va a ser una línea ininterrumpida, no será una línea perfecta, que los intervalos sean menos y de menor duración, de menor extensión. Ser cada vez más como Cristo, es decir, más pureza, más virtud. Un deseo que nunca nos va a permitir pensar en que ya lo logramos o que ya lo alcanzamos. No, pero estamos progresando. Tiene que haber hambre por más y más conocimiento de Dios, hermanos. Fíjate lo que dice el Salmo 17:14. Estoy llegando al final. Ferde, ¿puedes subir un poco más, por favor? Gracias. Dice: de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida. Está hablando de los hombres mundanos. ¿Y dónde está la porción? En esta vida para ellos. Y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. ¿Dónde, hermanos, está nuestra satisfacción total? En la plena semejanza con Jesucristo, cuando lo perfecto venga, en aquel día. Pero mientras tanto vamos en progreso, vamos avanzando. Entonces,
El resultado es que serán saciados. Y la palabra saciados, hermanos, es una palabra que se usa para alimentar a un animal. Significa estar completamente satisfecho, pero significa que esa satisfacción que experimentamos una vez que nos hemos saciado, no sé si eso te ha pasado a ti o nada más me pasa a mí, pero hay cierto tipo de platillos, hay cierto tipo de postres o de guisos que nos gustan tanto, hermanos, que nos satisfacen tanto, que nos gratifican tanto, que aun cuando te hayas llenado, desearías no haberte llenado para continuar experimentando el sabor de ese platillo delicioso al interior de tu boca. A mí me pasa con el pastel de 3 leches, hermano. Puedo sentirme saciado con la rebanada de pastel de 3 leches, pero si todavía hay pastel de 3 leches en la mesa, yo quiero más pastel de 3 leches, no porque necesite saciedad, ya estoy saciado, porque necesito continuar experimentando su sabor en mi boca, su dulzor en mi boca, la textura en su boca, cómo se derrama esa leche dulce, deliciosa en mi boca y cómo satisface mis papilas gustativas. Tal vez te pase a ti con la birria, con la pancita, con el churipo, con los uchepos, yo no sé. Pero ¿lo has experimentado? Y eso es lo que nos lleva ¿a engordar. Sí, porque el tema es saber dejar de comer. Cuando ya estás satisfecho tendríamos que dejar de comer, pero el problema es que seguimos comiendo cuando estamos satisfechos. ¿Por qué? Porque lo que tenemos frente a nosotros nos gusta tanto que deseamos y decidimos continuar comiendo. Y no me digan que no, porque los estoy viendo desde aquí y algunos son una clara evidencia de que así lo practican, hermanos. A esa saciedad se refiere. Es una saciedad, hermano, que no te va a llevar a despreciar aquello que te sació una vez que estás satisfecho, sino al contrario, va a continuar motivándote, inclinándote, llevándote a desear más y más y más y más de Dios. Como cristianos, cuando buscamos la justicia de Dios, Él la concede. Y cuando buscamos hacer su voluntad, Él nos llena, hermanos. Salmo 107:9. Porque Él ha saciado al alma sedienta y ha llenado de bienes al alma hambrienta. ¿Qué hace nuestro Señor con nuestra alma? La sacia. Cuando está sedienta tu alma, Él la sacia. Cuando está hambrienta tu alma, Él la sacia. Salmo 23, verso 1. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué significa? Que todo lo tiene Él para saciarnos. Jeremías 31:14. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. ¿Quién dice? Jehová. ¿Quién sacia a su pueblo? Jehová. Dios, no el mundo. Juan 6:35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Jesús satisface, hermanos, nuestra hambre y nuestra sed de justicia. Se trata de hacernos gente mística, gente asceta, ermitaños en la punta de un cerro, renunciar al sistema, como esos programas de Discovery, ¿verdad? Que familias que renuncian al sistema y se meten a los bosques de Canadá, de Alaska, y literalmente viven en estado natural, totalmente natural. Cortan los árboles, hacen cabañas, se dedican a la caza, a la pesca y intentan en alguna manera subsistir fuera del sistema. No se trata de eso, porque la idea de la extensión y la expansión del evangelio sería imposible en una condición ermitaña, asceta o mística. No. Y entonces en esta condición mundana en la que nos encontramos vamos a necesitar saciar requerimientos materiales, vivienda, ropa,
la experiencia del placer, la experiencia del esparcimiento, del disfrute con la familia, salir, vacacionar, en la medida de las posibilidades. Eso no está mal. Es más, el proveedor de esas cosas es Dios. El punto es que Dios nos dice, en esas cosas no está tu saciedad. El trabajo, el placer, el dinero, el disfrute, las vacaciones, el esparcimiento son parte de la vida, pero no son la vida. Dale la calidad de vida a esas cosas e irás por ellas, te rendirás a ellas, te postrarás ante ellas, vivirás para ellas y por ellas. Y al final no serás saciado. Dice Jesús, en cambio yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mira, ¿podremos en algún momento no tener para comer? O no para comer lo que quisiéramos comer. Pero si comemos de Cristo, bebemos de Cristo, no comer no va a robarnos el gozo, ni la paz, ni la felicidad. ¿Quién ya ha experimentado esto, hermano? El hambre sin Cristo, el hambre física, el hambre sin Cristo y el hambre con Cristo. ¿Ya? ¿Sí o no? Yo te quiero decir que yo ya. El hambre sin Cristo te hunde en depresión. El hambre sin Cristo te hunde en una sensación de fallo en la vida, de erré el camino, no soy nadie, no sirvo, nadie me quiere, todos me odian. Te sientes segregado, te sientes aislado, y si además de hambre tienes orgullo, no pides y te sigues muriendo de hambre en frustración y en amargura. Pero el hambre con Cristo, hermano, el hambre con Cristo es una experiencia donde aún puedes glorificarle. Una experiencia como el canto que hace un momento interpretábamos del profeta, que decía que aunque la higuera no florezca, aunque no haya ovejas, ni bueyes, ni el olivo dé su fruto, ni la tierra su mantenimiento, con todo y esto, yo alabaré al Señor. Porque el que está saciado de Dios, aunque no tenga nada, hermano, está saciado. Se siente lleno, hermano. Es bienaventurado. Entonces, ¿cómo sabes si tienes hambre y sed de justicia? ¿Estás satisfecho de ti mismo? ¿O algo externo te satisface? ¿Satisfaces tu apetito con lo temporal, con lo terreno, y después te frustras y buscas más? ¿Tienes un gran apetito de las cosas materiales, o tu gran apetito es por la palabra de Dios? Seamos honestos. ¿Tienes apetito por la palabra de Dios? ¿Tienes una gran sed por la presencia de Dios en tu vida? ¿Te levantas en la madrugada no solamente para ir al baño y para tomar un vaso de agua o comer un poco de comida, sino que también te levantas para buscar a Dios, porque tienes hambre de Él y sed de Él? Ahora, ¿tu hambre y tu sed de Dios son incondicionales? Porque un hombre hambriento, hermano, no quiere traje y zapatos y casa. Un hombre hambriento lo que anhela es alimento y agua. Alimento y agua. Y no establece condiciones. ¿De qué tienes hambre, hermano? ¿De qué tenemos hambre y sed? Bueno, la respuesta es importante. Porque la respuesta nos va a hacer conscientes de dónde estamos. ¿De dónde somos ciudadanos, hermanos? Si somos ciudadanos del reino o del mundo. Si somos bienaventurados ya en esta tierra,
como resultado de nuestra redención en Cristo Jesús, o si nuestra felicidad es un reducto minimalista de cierto tipo de paz y de gozo temporal y transitorio. ¿De qué es tu hambre y tu sed? El Señor dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dice Jesús: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Vamos a orar. Señor, tú nos conoces. Podemos aparentar ante los hombres, entre nosotros, pero nuestro corazón está abierto delante de ti. No hay manera de ocultar quiénes somos, lo que deseamos, nuestras ambiciones. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué nos motiva, mi Dios? Tú sabes quiénes entre nosotros hurgamos en la basura para comer. Tú sabes quiénes entre nosotros, en vez de desechar la basura, la almacenamos para regresar a ella de tiempo en tiempo y buscar una saciedad que solamente enferma, contamina, pudre. Ayúdanos, mi Dios, a salir de la basura, a dejar las algarrobas, a dejar el lodo, a dejar el vómito, levantar la vista, mi Dios, y dejar todo lo que nos era ganancia atrás, por la excelencia de conocerte a ti, a levantarnos de madrugada a buscarte y experimentar ese gozo del cuerpo sediento cuando recibe el agua en su organismo, ese gozo en el alma de recibirte a ti, de estar contigo, de recibir tu palabra. Porque los que tengamos hambre y sed de justicia, seremos saciados. Y tú eres el pan de vida que quita el hambre y el agua que sacia la sed, y solamente en ti no tendremos hambre ni sed. Oh Dios, ayúdanos, Señor, a verlo, a entenderlo y a vivirlo, porque es la bienaventuranza que tú has preparado para quienes vivimos en tu reino. Así se vive en el reino. Ayúdanos, Dios. Por buscar en la basura, por cavar cisternas rotas, perdónanos. Como el hijo pródigo, Señor, que no se sació de lo material y regresó a ti. Hoy venimos ante ti, Señor, arrepentidos, pidiéndote perdón. Ayúdanos a vivir en la dignidad de un hijo tuyo por la gracia. Oh Dios, ayúdanos. Lava nuestras mentes, lava nuestras almas, lava nuestras manos, mi Dios, para vivir por ti, para ti y servirte a ti, Jesús. Ayúdanos. Te lo pedimos, Padre, y te lo agradecemos. Y líbranos del mal, Señor. Líbranos del mal, en el nombre de Jesús. Amén y amén.